Bautista de Fe de 1689. Este es el mensaje número 5 de esta confesión. Comenzamos, hermanos, con una introducción de la confesión. Luego comenzamos a mirar capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras. Comenzamos a mirar párrafo número 1, la necesidad de las Escrituras. Si hay algo que necesitamos nosotros, hermano, es la Biblia, la palabra de Dios. La necesidad. ¿Por qué la necesidad? Porque Dios se ha dado a conocer a través de la palabra de Dios de una manera salvífica únicamente. Dios se ha dado a conocer por medio de la naturaleza, por medio de la creación, pero no salvíficamente. Y si alguien va a ser salvo, necesita la Escritura, por eso la necesidad. Veamos párrafo número 2 y 3 acerca de la identidad de las Sagradas Escrituras. Teníamos que identificar la palabra de Dios y la identificamos nosotros en 66 libros llamado el Canon, 39 libros el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento y no más. Al identificar las Sagradas Escrituras, el canon de las Escrituras, automáticamente identificamos los libros apócrifos, es decir, lo que no es inspirado por Dios es apócrifo. No aceptamos el deuterocanonismo, es decir, un segundo canon, como si lo acepta la Iglesia tradicional católica romana. No aceptamos. Ellos aceptan los deuterocanónicos. Recuerden que hablamos de deuterocanónico, segundo canon, donde en el segundo canon, es decir, ellos aceptaron el primer canon con estos 66 libros, pero luego hicieron un segundo canon y ahí incluyeron los libros apócrifos. Entonces nosotros no creemos así. Hace 8 días veíamos párrafos 4 y 5 de la confesión, donde hablamos de la autoridad de las Escrituras. Es decir, la Biblia, hermanos, para nosotros es autoritativa. ¿Por qué es autoritativa? ¿Por qué tiene toda autoridad, hermanos? Porque es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. La palabra y Dios son lo mismo. Es decir, hermano, cuando Dios habló y dijo aquí, eso viene de Él, de su carácter. No obedecer tan siquiera el más mínimo de sus mandamientos, no respetar tan siquiera palabra más mínima, si es que hay palabra mínima, es no respetar y no someternos a Dios mismo. Lo delicado entonces que es la autoridad de las Escrituras. Recuerden que estamos viendo, y en ese capítulo número 1, que son 10 párrafos, nos está hablando, hermanos, de los atributos de la palabra de Dios. La necesidad de las Escrituras, la identidad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras. Y hoy vamos a ver el párrafo número 6, sería la suficiencia de las Escrituras. Así titulamos el párrafo número 6, la suficiencia de las Escrituras. Y recuerda, hermanos, que esta confesión de fe se redactó en el fuego de la controversia. Recuerde, 31 de octubre, este lunes que pasó, se celebraban 505 años de la Reforma Protestante, donde Martín Lutero clava en Alemania, en la catedral de Wittenberg, la ciudad de Wittenberg, las 95 tesis, que eran unos pequeños documentos, y todo era en contra de lo que la Iglesia romana estaba haciendo, que iba totalmente en contra de las Escrituras. Y de ahí, obviamente, todo lo que llama, lo que no es católico, pero todo lo que se llama, digo así, protestante, le han llamado el Día de la Biblia, le llaman el mes de la Biblia. Usted escucha arminianos hablando de la Reforma Protestante, pero lo lamentable es que no saben qué es. Solo dicen, ahí nacimos y ya, pero no más, porque toda la historia se perdió. Hermanos, alrededor de 300, después de la Reforma con Martín Lutero, fueron 300 años y hasta más, donde se trajo y se vivió y las iglesias eran reformadas. Pero luego, y tenemos que decirlo, porque no creo tanto que fue
Arminio, Jacobo Arminio, ni sus discípulos, porque a ellos se les puso freno, sino más bien yo, en lo que conozco, en lo poco que conozco de la historia, culpo a los hermanos Wesley, Juan Wesley, Carlos Wesley, porque ellos revivieron el arminianismo tan poderoso y de ahí comenzaron a venir otros evangelistas, y por ahí vino alguien llamado John Duby, y luego la famosa Biblia comentada de Scofield. Y entonces Scofield fue el que promovió el arminianismo de una manera impresionante con sus famosas 7 dispensaciones. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí la iglesia tenía la doctrina del pacto, hasta ahí era la iglesia reformada. Es decir, cuando tú y yo nacimos en el evangelio, las iglesias que abrazamos ya lamentablemente eran todas arminianas, desconociendo totalmente la historia de la reforma. Y por eso nosotros tenemos la Confesión de Fe Bautista de Londres, ¿de qué año? De 1689, hermanos, donde la reforma estaba viva y donde la Iglesia Católica hizo una contrarreforma porque se vino a atacar la fe reformada. Se vino a atacar la fe reformada de tal manera que se conoce el famoso Concilio de Trento en el 1546, 45-46, y ellos sacaron unos documentos contra la reforma, antibíblicos, que ahora le voy a leer algo de eso. Por eso esta confesión entonces se hace para atacar o para defender, sería mejor, a este movimiento católico que estaba atacando a la fe reformada en contra de la Escritura. Y recuerde, el lema entonces que sale de la reforma es sola Escritura. ¿Amén? Sola Escritura. Así que el capítulo 1 de esta confesión de fe nos habla de la sola Escritura. Y eso es lo que queremos. Okay. Entonces la sola escritura se ha defendido de tal manera que precisamente el capítulo número 1 es lo que tiene que ver, y ahí entonces veíamos la necesidad de las escrituras otra vez, porque la Iglesia Católica no veía la necesidad. La identidad de las escrituras, porque la Iglesia Católica tenía otros libros como escritura. La autoridad de las escrituras, como veíamos, porque la Iglesia Católica decía que quien tiene la autoridad inclusive sobre la Biblia es la Iglesia. Esto es impresionante porque veíamos hace 8 días que la Iglesia Católica dice que el magisterio es el que determina qué es palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que determina cuál es la Iglesia. No, parece que ninguno me cogió lo que dije. Por favor, hermano, vamos a concentrarnos aquí, si no perdemos el año esta mañana. ¿Me entendió lo que dije? No, ninguno me la cogió. La Iglesia Católica estaba diciendo que ella es la que determina qué es palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que determina qué es la Iglesia. Es la palabra de Dios la que determina si usted es de la iglesia, si usted es un hijo de Dios. Es la Escritura la que determina si nosotros aquí esta mañana realmente somos la iglesia o no. No es un pastor, no es la iglesia la que determina si ese hermano que está ahí es creyente. No soy yo el que determina. Es la palabra de Dios la que determina si usted es un creyente verdadero. Eso es la Escritura. Esa es la autoridad de las Escrituras. Que le doy gracias a Dios por la fe reformada, porque la autoridad de las Escrituras la vinimos a encontrar precisamente en estos hombres que han defendido la sola Escritura. Y luego en el párrafo número 6 viene lo que se llama la suficiencia de las Escrituras, que lo voy a leer, usted lo tiene allí, hermanos, y allí hay 3 secciones otra vez. Cada sección entonces la miramos con un numerito pequeñito que aparece ahí. Ese numerito nos lleva a pie de página para ver las referencias bíblicas. Voy a leer todo el párrafo número 6 del capítulo 1. Todavía nos faltan 4. Este es el 6. Mire lo que dice. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse
ni por nueva revelación del Espíritu, ni por la tradición de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la autoridad de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las naciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Entonces aquí vemos, hermanos, la definición de la suficiencia de las Escrituras y unas aclaraciones. Así que esos son los dos puntos que voy a tocar esta mañana. La definición de la suficiencia de las Escrituras y algunas aclaraciones de la suficiencia de las Escrituras. Eso es lo que el párrafo nos enseña ahora. Recuerde que el capítulo número 1 está hablando de la sola Escritura, y está hablando del carácter de la sola Escritura, el carácter de la Escritura, y nos está hablando entonces de esos atributos que ella contiene. Mi hermano, cuando usted y yo vemos esto, lo único que está buscando acá esta confesión es que tú y yo amemos la palabra de Dios, es que tú y yo tengamos necesidad por la palabra de Dios, hermano. Más que el alimento, hermano, más que ese desayuno que ya se comió, más que ese almuerzo que está anhelando, la comida o qué sé yo, hoy, hermano, nosotros anhelamos la palabra de Dios como nuestro alimento. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, porque si está adulterada no se cumple el propósito. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. No solamente somos salvos, hay que creer para salvación, hay que crecer para salvación. Crezcáis para salvación. ¿Y cómo crecemos para salvación, hermano? Con la necesidad de las Escrituras. Pero entonces el punto ahora que toca es que si bien es cierto que necesitamos la Escritura, hermanos, ella es suficiente. Suficiente, ella es suficiente. Y entonces tengo aquí unas definiciones de lo que es la suficiencia. La Biblia es suficiente para conocer y recibir la salvación. No necesitamos de nada más. La Biblia es suficiente para conocer y recibir la salvación de nuestras almas. No necesitamos nada más. La Iglesia Católica dice que sí. Lamentablemente la Iglesia arminiana hoy día, que la gran mayoría de las iglesias, dicen que sí se necesita algo más. Por eso ellos nos dicen, ¿cómo es? ¿Bibliólatras? Eso. Así nos acusan, que nosotros adoramos la Biblia. Nosotros no adoramos la Biblia, adoramos al que dio las palabras en este libro, que es nuestro Dios. Adoramos a Dios. Y como lo adoramos, respetamos su palabra y amamos su palabra, tenemos su palabra, conocemos su palabra, nos edificamos por medio de su palabra, porque lo amamos a Él. Hermano, cuando una persona, porque esto es lo que vamos a hablar ahora y esto es bien delicado porque estamos en eso, siempre ha estado la iglesia en eso, busca que Dios le hable fuera de este libro, está diciéndole a Dios que esta escritura no es suficiente. No es suficiente. Cuando alguien está esperando que Dios le hable por medio de un sueño, cuando alguien está esperando que Dios le hable por medio de una visión, cuando alguien está esperando que un profeta loco o profeta del moñito atrás loca le hable y que le diga, así te dice el Señor, y lo está mirando como palabra de Dios, está diciéndole en la cara a nuestro Dios que esta escritura no es suficiente. ¿Y sabe qué es lo triste? Que ni siquiera la conocen, porque ni siquiera la han leído de pasta a pasta. Ni siquiera saben lo que hay aquí. No conocen la escritura para decirle al Señor que no es suficiente, y por eso necesito que un profeta me hable. Y sé que yo me meto en problemas con esto, porque lamentablemente la mayoría de hoy día son profetas. Pero un profeta de Dios
es uno que le abre la escritura y le habla lo que Dios ya dijo. Amén. Tengo una definición aquí que encontré que me llamó la atención. Dice: decir que las escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña acerca de la fe, de la elección y la salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Y como este párrafo o esta confesión se escribió en el mismo fuego de la controversia con la Iglesia Católica Romana, entonces brevemente le quiero mencionar lo que el Catecismo de la Iglesia de Roma dice con relación, solamente algunos punticos. Será bueno, usted puede ubicar donde ellos hablan de la sola escritura y verá que no es tan sola escritura. Mire lo que hay, una parte del Catecismo que dice así de la Iglesia Católica. Note esto. Dice: la revelación está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición de los apóstoles. Es decir, una parte fue escrita, los apóstoles, de la tradición de los apóstoles, una parte fue escrita, es decir, quedó condensada en la palabra de Dios, y la otra no, sino que fue transmitida verbalmente. A eso le llaman tradición oral. Cuando usted escucha a la Iglesia Católica decir que la autoridad para ellos es la Biblia más la tradición oral de la Iglesia, lo que ellos están diciendo es lo siguiente, y como ya lo leí aquí: recuerde que el Señor Jesucristo no escribió, pero Jesucristo envió a los apóstoles y les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Y así fue. En Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, sobre los apóstoles, y entonces el Espíritu Santo comenzó a recordarle a los apóstoles todo lo que Jesús les había enseñado, y los apóstoles escribieron. Entonces, lo que dice la Iglesia Católica en este párrafo, que está en su confesión, en su catecismo, ellos dicen: sí, el Espíritu Santo le recordó a los apóstoles y ellos escribieron, y es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, los 27 libros, ahí están escritos. Pero el problema es que Jesús hizo muchas cosas más, habló otras cosas que no quedaron registradas acá. Ahí yo estoy de acuerdo, porque recuerde que el Evangelio de Juan dice: y hizo Jesús muchas cosas más, de las cuales no están escritas, porque si escribieran no cabrían los libros, pero estas, las que están, se han escrito para que nosotros sepamos que tenemos la vida eterna. En otras palabras, lo que está diciendo el mismo apóstol Juan es: esto que está escrito es necesario. Pero la Iglesia Católica dice: no, el Señor Jesús habló tantas cosas, enseñó tantas cosas, que los apóstoles no alcanzaron a escribirlas, quedaron por ahí. Entonces esas cosas que quedaron por ahí comenzaron a ser transmitidas de papa en papa, de sacerdote en sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Eso se lo reserva la Iglesia Católica como palabra autoritativa, es decir, ellos dicen que la tradición tiene la palabra de Dios, que los apóstoles no escribieron acá. Entonces, palabra de Dios no es solamente la que está aquí, sino la que ellos también tienen. ¿Y para qué hacen eso? Para poder manipular, pero también para poder, ¿qué le digo yo?, respaldar sus creencias erradas, como la adoración a María, como los santos, como la oración por los muertos, como las indulgencias, como tantas cosas que uno ve que la Iglesia Católica tiene, que estar tan errada. Dicen: es que no está ahí, pero la tradición lo ha traído desde el mismo tiempo de la iglesia primitiva, se vino de tradición en tradición. ¿Y dónde está escrito? No, es que no está escrito. Eso, ¿y a quién se le dio? ¿Al pueblo? No, no fue al pueblo, fue a los jerarcas de la iglesia, y ellos tienen. Entonces, cuando ellos hablan en nombre de Dios. Ahora, ¿por qué esto así? Para tener ellos el sartén por el mango, para tener la autoridad.
Es impresionante, pero hubo un tiempo donde hasta hace poco la misma Iglesia Católica nunca no quiso que el pueblo leyera la Biblia. De hecho, leían la Biblia de espalda y la leían en latín. Y entonces la Iglesia Católica lo único que hacía era todo lo que el cura les decía y lo tomaban como palabra de Dios. Yo digo que si estos católicos tan siquiera investigaran cómo fue que comenzó la adoración a María desde el siglo número V, y cómo alguno trató de, aunque yo le digo a mi esposa que hubo una señora por ahí que fue la primera culpable. ¿Se acuerda, hermanos, cuando Jesús está terrenalmente? Dice que él estaba enseñando y llegó a cierto lugar y le iba enseñando, y se levanta una señora por ahí del público y ve a Jesús y le dice: bendito los pechos que mamaste. Entonces no puede leer en los evangelios que así está. Yo le digo a mi esposa: ve, ahí está la primera adoradora de María, porque en vez de adorar a Jesús dijo: fue bendito los pechos que mamaste. Y entonces así comenzaron: ay, pero si Jesús y la madre, y la madre, y la madre, y como la madre es santa en todas las generaciones, porque a usted no le pueden tocar a su mamá, entonces Dios tiene mamá. Y comenzó la adoración. Al comienzo eso se sacaba y la iglesia no permitía, pero otros la metían hasta que. Creo que fue en el siglo XIII, XIV que se sacó el decreto y se dijo: está bien, aceptamos lo de María. Y así sucesivamente todas las herejías están ahí. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Ojo que voy a decir algo. Que no solamente la Iglesia Católica. Este párrafo también está para, en esa época, hermanos, los anabaptistas, que yo le dije a usted, los anabaptistas eran una iglesia reformada, que ellos comenzaron a irse desligando de la reforma, y hubo muchos grupos anabaptistas, y algunos de ellos eran muy parecidos a lo que usted conoce hoy como los carismáticos. Entonces los anabaptistas llegaron a decir también: Dios no solo habla en las escrituras, yo me meto a mi cuarto secreto y ahí oro cuántas horas y Dios me habla y yo escucho la voz de Dios, y cuando Él me habla, entonces yo salgo. Y de ahí ha salido, hermanos, y por eso yo quiero corregir eso, porque a mí me lo corrigieron, y yo quiero corregir eso. La gente siempre dice: siento de Dios. ¿Por qué metemos a Dios? En primer lugar, nadie siente, la gente piensa. Corrijamos esa palabrita tan siquiera, porque ay, no es que siento ir, no es que, no, usted piensa ir. No es que siento tal, no, usted piensa. Yo siento al Espíritu Santo, yo siento que el Señor me dijo esto, yo siento, no, usted está pensando que Dios le dijo eso, es usted el que está pensando eso. Entonces así fue, estos hombres se metieron a orar y es así, hermanos. Vean, yo no estoy en contra de la oración, oremos lo más que podamos, pero orar, leer. Hermano, primero hay que conocer la Escritura, conocer a Dios, y ahora sí vamos a orar, porque así usted va a saber qué va a orar. Y como no sabemos orar cuando comenzamos, Jesús nos dejó el Padre Nuestro, ore el Padre Nuestro entonces. No recitado de memoria, pero mire, Padre Nuestro, bueno, tú eres mi Padre, ¿por qué? Mío, nuestro es mío, de la iglesia, o sea, no solamente mío, es también de mis hermanos, pero ¿por qué es mi Padre? Ah, porque tú, Señor, me hiciste tu Hijo. ¿Y por qué me hiciste tu Hijo? Ah, porque tú enviaste a tu Hijo. Y ahí, hermano, tiene ahí para que usted se derrame delante del Señor solamente con esa primera palabra: Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Y por qué está en los cielos, no? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, hermano, las personas van a orar sin conocer la Escritura y andan por ahí: háblame, Señor. Yo sé que usted y yo lo hemos hecho, porque yo lo hice, ahora ya no, pero antes yo me paraba en una ventana o cerraba mis ojos: Señor, háblame. Y el Señor gritándome: tenés la Biblia al lado y es que le hable, mira. Háblame. Por eso algunos puritanos decían: John Piper es el pastor John Piper, perdón, el que dice eso. Él dice: ¿sí quiere que Dios le hable? Le decía: lea la Escritura. No, yo quiero que Dios me hable en voz audible. Entonces le habla en voz alta. La suficiencia de las Escrituras es que Dios no habla en nuestro tiempo a través de otras circunstancias fuera de la palabra de Dios. Somos una iglesia que cree en la suficiencia de las Escrituras, es decir, Dios me habla a través
de las Escrituras. Cada día Dios me habla. Si usted quiere que le hable en la mañana, en la tarde, en la noche, lea las Escrituras, hermano. Y ahí encuentra todo. Eso se llama suficiencia de las Escrituras. La Iglesia Católica entonces también afirma que los apóstoles, ya lo dije, no escribieron todo, sino que ellos se guardaron algo y la Iglesia Católica lo posee. La Iglesia Católica sigue diciendo en otra parte de su confesión o de su catecismo, dice así: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Hermanos, esos documentos están, por internet los puede encontrar, sino que no le traje el párrafo. Ahora, entonces, en la confesión de fe, hermano, nos habla de la suficiencia de la Escritura, y voy a leerle otra vez la primera parte o la primera sección del párrafo 6. Mire, dice así, ahí usted lo tiene: todo el consejo de Dios, todo, tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, es decir, la Biblia me va a hablar, toda la Biblia, todo el consejo de Dios me habla de lo que se necesita para la gloria de Dios, hermano. Si usted quiere yo glorificar a Dios, la Biblia nos dice cómo hacerlo. También lo que se necesita para la salvación del hombre lo encontramos aquí. Lo que se necesita para la fe y la vida lo encontramos acá. Dice que todo lo que es necesario para esto, dice que está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Es decir, lo que necesitamos para la gloria de Dios, lo que necesitamos para la salvación del hombre, lo que necesitamos para cualquier actividad de la fe o de la vida cristiana, está condensado en las Sagradas Escrituras. Luego dice: a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y ahí están las dos cosas. Nueva revelación del Espíritu está atacando el carismatismo de hoy, y las tradiciones de los hombres está atacando a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué dice nuevas revelaciones del Espíritu, hermano? Nosotros, y como dijimos hace 8 días, creemos en un canon cerrado. Recuerden que hablamos de canon hace 8 días, que es vara de medir o regla de medir. Es la medida que tenemos. La Escritura es la medida que Dios nos dejó a nosotros, y que necesitábamos una medida. Recuerden, ¿para qué la medida? Para no salirnos. Porque tú y yo, hermanos, nos salimos. Si Dios no nos pone a nosotros unos muros de contención, que es su palabra, nos salimos. ¿Se acuerdan una imagen que yo publicaba la vez pasada? De una vara que hay ahí, un muro de contención. Y viene un muchachito y dice: a mí nada me puede contener. Y se saltó el muro, la vara de contención ahí, se lo saltó y se fue al abismo. ¿Para qué ponen esa vara de contención o ese muro de contención? Protección, evitar que yo me vaya. Así Dios con nosotros. La gente cree que Dios me hizo libre, y entonces libre es libertinaje, es decir, que yo puedo hacer lo que se me da la gana. Hermano, ¿sabía que tú y yo somos esclavos de Cristo? Amén. ¿Tú no eres libre? Amén. Espiritualmente. Hay personas que a mí me han dicho, vea, póngale que es lo que voy a decir, y yo sé que esto es un poquito complejo, pero yo sé que hay pastores que manipulan, hay iglesias que manipulan, y a la iglesia los manipulan. Y entonces muchos de estos salen de esas iglesias cansados de que el pastor lo manipuló, de que la iglesia los manipuló. Llegan a la fe reformada, y entonces hablamos de la gracia y de la libertad, y llegan pensando: soy libre, pastor, y ahora yo puedo ir al culto cuando se me dé la gana, porque la gracia de Dios. Y entonces cuando uno toca un poquitico, inmediatamente sale esa cosa de atrás: ay, usted me va a manipular como el pastor de atrás porque me está llamando, porque no vine al culto, porque me está preguntando por mi vida, yo pensé que esto era diferente. ¿Sabe cuál es la diferencia? Allá te manipula el hombre, acá eres esclavo de Cristo. Usted verá. O es esclavo del pecado y del diablo y del mundo, o eres esclavo de Cristo, no de mí ni de la iglesia. Yo solamente soy un siervo del Señor que va a responder por las ovejas que el Señor pone acá, y que debo estorbarlas. Y por eso les llamo y por eso les hablo. Pero si alguien se para en contra de lo que yo hago, hasta ahí llegamos, porque yo no lo vuelvo a tocar. Su problema con Dios. Yo ya hice mi parte. Y por eso algunos se han ido de la iglesia. Y en Tuluá pasa lo mismo. Pero ojalá que usted lo entienda.
Somos esclavos de Jesús. Él nos puso unas barandas, Él nos puso unos delineamientos, unos derroteros, se llama su bendita palabra. Y si esto no es así, hermano, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en una iglesia? Vámonos para el mundo mejor y perdámonos allá. O somos o no somos. Amén. No por el hombre, no por la iglesia. Líbranos Dios de ser legalista, líbranos Dios de poner parámetros humanos. Pero sí, respeto por la palabra de Dios, entrega por esta palabra de Dios. Entonces en esa primera parte, y le menciono los versículos nomás, podemos encontrar lo siguiente: todo lo que el creyente necesita se encuentra en las Escrituras. Es decir, allí encontramos todo lo necesario para ser salvos, como ya lo dijo, recibir la salvación. Encontramos todo lo que se necesita para vivir una vida de fe. Encontramos todo lo que se necesita para vivir una vida cristiana, una vida espiritual, una vida de santificación. Encontramos todo lo que se necesita para vivir una vida que glorifique a Dios. Recuerda, hermanos, que tú y yo fuimos salvos, es más, desde antes fuimos creados y ahora somos salvos para vivir para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, y terminamos: soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Este culto hoy tiene sentido y tiene valor si lo que hicimos glorifica al Señor. Si no, no tiene valor, no tiene sentido. Tu venida a este lugar es para glorificar al Señor con el culto. Y si no, no tiene sentido. Lo que hagas a partir de ahora que sales de acá es para glorificar al Señor. Mi vida, cada detalle que haga, no importa si estoy en el trabajo, en el estudio, en el paseo, donde sea, hermano. Eso, dice Pablo, aún si estoy comiendo, que lo haga para la gloria de Dios. Así que defender la sola Escritura, y como estamos mirando ahora, la suficiencia de la Escritura, Señor, eso es lo que yo quiero hacer hoy: agradarte a ti al decirte que esta Escritura es suficiente. Yo le digo a Dios hoy con este mensaje: Dios mío, esta palabra que tú me dejaste es suficiente. Y sabe que Él se glorifica por eso. Y si usted toma esta palabra, Él se va a glorificar. Textos que apoyan la suficiencia de las Escrituras, usted los tiene allí, usted le va a tocar leerlos. Según de Timoteo 3:15, siempre ahí vamos a estar, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil y necesaria. ¿Para qué? Para instruirme, para corregirme, para redarguirme, a fin de que el hombre de Dios, y aunque está hablando ahí de los pastores, no importa, las personas también, la iglesia de Dios, sea enteramente preparada para toda buena obra. Mire entonces la suficiencia de las Escrituras. Pablo dice que él no rehuyó anunciar todo el consejo de Dios en Hechos 20:27, Hechos 20:20 y Hechos 20:27 dice que él no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios, porque para ustedes es provechoso. Es decir, hermanos, dice, el consejo de Dios es suficiente para el provecho que la iglesia requiere. En el Salmo 19:7, que lo habíamos leído, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, es suficiente para la conversión del alma, para que un alma se convierta, para que una persona sea salva. No se requiere de un testimonio de que alguien fue al infierno y fue al cielo. No, yo no necesito eso. No se requiere de que me digan que el rockero peor, no sé de dónde se convirtió, o el cantante no sé qué se convirtió, y entonces viene fulano de tal a hablarnos un testimonio. Yo no necesito testimonios de nadie para convertirme, ni que alguien fue al cielo o al infierno. Eso no trae conversión. O que alguien se sanó, que hizo un milagro, que sí, yo creo en los milagros. Dios resucitó a un muerto, sí, lo llevaban allá y se levantó, Dios hizo un milagro, y eso a mí no me trae la salvación. La Escritura es la que le da la salvación. Amén. ¿Y por qué? Porque es que el milagro no produce fe. Pregúntele a Jesús todos los milagros que hizo y no lo mataron. Dios usa únicamente la Escritura, porque dice Romanos 10:17, por ella viene la fe. Esta es palabra viva, es autoritativa. Es decir, cuando el Señor coge su misma palabra, la mente dentro de mi corazón produce la vida. Nada más. Eso es lo que queremos decir cuando ella es suficiente. Y si no, usted puede ir a la joya de Salmo, que yo me demoro 15 minutos leyéndolo, solo leyéndolo, Salmo 119.
Tiene 169, me parece, versículos. 169 versículos. Y no recuerdo cuántos estrofas hay. Creo que son, es el alfabeto, todo el alfabeto hebreo, no sé cuántas son. Dame pues, como 11, 12, no sé, bueno. Estrofas que hablan de la excelencia de la palabra. Y ahí encontramos en el Salmo número 116, 9 y 11, donde dice que el hombre solo necesita la palabra de Dios. Cantábamos ahora: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que garantiza que un hijo de Dios no peque? ¿Qué es lo que garantiza que tú y yo seamos santos? Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, única y exclusivamente la palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos. Voy a decir algo fuerte aquí. A ti no te santifica mi mensaje esta mañana. A ti no te santifica mi consejo. A ti no te santifica el consejo de tu abuela, de tu mamá, de tu tío, de tu pastor, del que sea. Te santifica solamente la palabra de Dios. Así que lo que tengo que hacer yo es obedecer a la palabra de Dios, no al pastor. ¿Y si no se lee? Eso. Y si no la lee, ¿cómo va a conocer? Y si el pastor hace todo lo posible por tener un Zoom, por tener un estudio aquí, otro estudio allá, y estoy ocupado. Menos. No es por lo que faltaron hoy al culto, pero si saltamos cultos, pierdo. ¿Qué pasó? Pierdo, yo soy el que pierdo, hermanos. ¿Qué pasó? A la Biblia no se le puede añadir ni se le puede quitar. Vamos a mirar estos versículos de Deuteronomio 4. Pastor, usted no me está hablando mucho, no me ha abierto la Biblia, hermano, le estoy dando todos los pasajes, usted tiene toda la semana para que vaya. Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Mira lo que dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. Note que el Señor es el que enseña. Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Yo no sé, hermanos, bueno, lo estaba pensando en mi propia vida pasada, pero yo no sé, hermanos, qué es lo que hay en estos pastores que quieren añadir a la palabra de Dios. Yo sí sé que hay desconocimiento de la Escritura, porque yo lo hice anteriormente. Sí, yo también estuve por ahí. Así te dice el Señor. Oiga, es que es increíble. Se mete uno a orar, y eso ha pasado a nivel de toda la historia de la iglesia. Se mete uno a orar, y si usted es de los que quiere orar más, 2, 3 horas diarias, se mete, ya usted tiene 3 días de ayuno. Algo yo he aprendido es que uno se va debilitando en el ayuno. Hermano, cuando uno se debilita en la mente y en el cuerpo, puede hasta disvariar. Y qué impresionante. La gente está disvariando y entonces dicen que es que Dios les está hablando en ese momento. Y entonces dicen: yo recibí una palabra de Dios, y vienen y la traen y se la dicen a la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Es decir, están diciendo que Dios no fue suficiente con su palabra, que Dios necesita. Dice aquí: no le añadirás. Eso es añadirle a la palabra de Dios. Cuando un pastor solo predica textos, porque eso es lo que hacen hoy día, solo temitas, textos, y no enseñan verso a verso como nosotros lo hemos hecho, terminando acá, bueno, acá no, aquí me va a demorar como 2 años. Terminando el jueves, yo voy a arrancar a enseñar un libro de la Biblia, todavía no sé cuál. Está entre Hechos y Apocalipsis. Y vamos a coger versículo a versículo, hermano, porque hay que enseñar todo el consejo de Dios. Si yo dejo de enseñar un versículo, entonces le estoy quitando. Y si yo digo que Dios me habló y que Dios me dijo y no está aquí, le estoy añadiendo. No, eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos para el Nuevo. Apocalipsis entonces 22, 18.
El Señor lo dijo tanto en el Antiguo como en el Nuevo para que tengamos cuidado. Lo cerró ahí. Y cerró Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ah, no, es Apocalipsis. Sí, es Apocalipsis inicialmente, pero toda la Biblia. ¿Qué testifica? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere. Ay, Señor. Todos esos profetas, las plagas se le van a añadir. Yo no le veo que estén llenos de plagas de este libro. Ah, pero es que está el infierno entonces. Si no se le añaden ahorita en vida, se le añadirán en el infierno. Porque esto se tiene que cumplir. La maldición está sobre ellos. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Lo mismo. ¿Sí ve lo peligroso? Es lo mismo que selló en el Antiguo Testamento, lo mismo lo selló en el Nuevo Testamento, para decirnos que la palabra es suficiente. Hermano, no hay otra cosa. Mire, por favor, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, lo que el Señor está diciendo es: no le añada ni le quite. ¿Por qué? Porque es suficiente. ¿Amén? Es suficiente. Yo no necesito más. Yo no necesito que venga alguien a decirme que Dios me habló, que Dios... ¿Cómo es que dicen ahora? Dios me dijo que le dijera. ¿Y por qué Dios me tiene que mandar un mensaje a través de alguien? Pues si Dios quiere hablarme a mí, me habla a mí directamente, pero que Dios me dijo a mí que le dijera. ¿Por qué no es que yo soy tan pecador? Usted es tan santo que usted sí oye a Dios y yo soy muy malo y yo no lo escucho. Hábleme, por favor. Ese es más pecador, porque él está diciendo que le habló Dios y le habló un demonio o él mismo. A mí no me da temor decir eso, porque yo defiendo la suficiencia de las Escrituras, porque Hebreos 1:1 dice que Dios habló anteriormente por sueños, visiones, todo eso, en otro tiempo a los padres por los profetas, y me dice Hebreos 1:1 que en estos postreros días, y estamos en los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla por el Hijo y lo dejó consentido. Aquí está, concreto en las Escrituras. Amén. Y luego viene la aclaración de la suficiencia de las Escrituras. Y voy a leerle otra vez la segunda sección del párrafo número 6, que dice así. ¿Cómo lo sabemos? Por el número 1 que tiene ahí. Dice: sin embargo, es decir, aunque la Escritura es suficiente, y nos dice para qué, dice el párrafo 6, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra de Dios. Como esto lo expliqué hace 8 días, no tenemos por qué demorarnos mucho. Pero lo que la confesión está diciendo es cierto. La Escritura es suficiente para todo lo que yo necesito y requiero. Sin embargo, aunque ella es suficiente, ojo, porque esto es importante y es muy trascendental. Aunque ella es suficiente, tú y yo no nos debemos atrever a leerla como se lee cualquier libro. Tú y yo necesitamos la dependencia del Espíritu Santo, que es su autor, para que Él mismo me ilumine lo que está aquí y me lo haga entender. Yo necesito del Consolador, yo necesito del Espíritu Santo, hermano. Él dijo, estas palabras siempre calaron mi vida cuando Él dice: es necesario que yo me vaya, dice Jesús. Y le dice a los discípulos: Señor, no, yo tengo que ir. ¿Pero por qué, Señor? Porque si yo no me voy, Él no viene. Si yo no me voy, Él no viene. Y yo necesito que Él venga, porque Él va a venir y va a estar en cada uno de ustedes. Y lo primero que va a hacer es enseñarle las Escrituras. Hermano, tú y yo somos necesitados y dependientes del Espíritu Santo para estudiar este libro, porque no son palabras de hombres, es la palabra de Dios. Así que aunque la Biblia es necesaria, es suficiente para todo lo que tiene que ver con las cosas que ya mencionamos, sin embargo, yo necesito al Espíritu Santo que me da la iluminación. Porque si no lo hago así, entonces voy a entender cosas diferentes, voy a enseñar hasta herejías, voy a sacar cosas fuera de contexto, pero el Espíritu Santo me va a ayudar. Amén. Y como usted y yo seguimos siendo humanos y todavía con una carnecita aquí que no me quiere someter, entonces necesito mayormente al Espíritu Santo toda mi vida. Y eso es lo que quiere enseñar, eso es lo que quiere decir esa parte. Le doy los versículos.
Mateo 7, 21 al 23, esa fue la razón por la cual muchos no entendieron y enseñaron cosas que no son. Primera de Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe lo que es del Espíritu, se necesita el Espíritu. Juan 6, 44, 45 dice que los que el Padre me da vendrán a mí, pero ellos vienen porque dice que Dios mismo les enseña las Escrituras. Es más, necesitamos que Él nos enseñe. Yo no soy el maestro, yo no les enseño. Yo dependo del maestro, del Espíritu Santo. Él me enseña a mí y yo solamente expongo una palabra, pero Él es el que les enseña a ustedes, a su propio corazón. Es el Espíritu Santo, hermano. Cuando esa palabra de Dios, que del Espíritu, sale del Espíritu, y el Espíritu acomoda, como dice la Escritura, lo espiritual a lo espiritual, hermano, yo tiemblo ante esa palabra, y cómo no obedecer. Pero cuando es el pastor el que me habla, ¿cómo es? Refunfuño, me enojo, peleo. Pero cuando es el Espíritu el que me habla, hermano, yo caigo rendido a los pies de la palabra. Necesito al Espíritu Santo. Y la última parte. También, hermanos, hay circunstancias que deben determinarse por el sentido común o por la madurez o reconocimiento de cada cristiano y que necesariamente no se encuentra detallada en las Escrituras, como lo expresa la sesión 3 del párrafo 6. Y vamos a leer porque entonces alguien va a decir, bueno, si la Escritura me está hablando de que es suficiente, entonces la Escritura me tiene que decir lo detallado de mi vida. No, por eso hay una salvedad aquí. Ella es suficiente y ya dice para qué es suficiente. Y mis limitaciones. La Escritura es suficiente para todo lo que tiene que ver con mi salvación. La Escritura es suficiente para todo lo que tiene que ver con mi santificación. La Escritura es suficiente para decirme todo lo que quiero saber acerca de Dios, lo que Dios quiere que yo sepa acerca de Él. La Escritura es suficiente para santificarme, llevarme a donde Él quiere llevarme. Pero eso no indica entonces que es suficiente la Escritura para yo leer donde dice, Señor, ¿qué almuerzo me voy a comer hoy, Señor? Como ella es suficiente, me tiene que decir cuál es el almuerzo que me voy a comer, me tiene que decir cuál es la novia que necesito, Señor, cuándo es que me voy a casar, Señor, me tiene que decir cuál es el traje que me voy, de qué color. ¿No dice que es suficiente? No, hay una salvedad. Y por eso el párrafo termina así, diciendo, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios. El gobierno de la iglesia toca esos dos aspectos, es decir, cómo voy a adorar a Dios, cómo voy a administrar la iglesia, cómo se va a gobernar la iglesia, dice por lo menos esos y obviamente otros, comunes a las acciones y sociedades humanas, es decir, parecido, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Es decir, en otras palabras, la Escritura, la suficiencia de las Escrituras no me va a detallar cosas que son generales, pero sí me va a dar principios para regular mi vida. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien me pregunta, pastor, ¿yo debo tener un novio impío? ¿Debo casarme con un no creyente? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué le dice la Escritura? ¿Pero por qué? Porque así le dice la Escritura. Hay un principio general. El principio general es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y está hablando obviamente de otras cosas, pero ahí puede entrar también el noviazgo y el matrimonio. Pero entonces la Escritura le dice, no, tiene que ser un rubio de ojos azules. Tiene que llamarse así. Vea, le digo, yo he escuchado eso. Hay mujeres que han dicho que Dios les habló y que Dios me mostró mi esposo, un mono de ojos verdes, me dio la medida, 1,90. Así es. Y yo lo voy a esperar porque Dios me lo mostró. Se quedaron esperando. Ok, entonces, por ejemplo, la Biblia no detalla, ya lo dije, con qué casarse, dónde trabajar, dónde vivir, qué debo comer, qué debo vestir, etc. Esto debe ser deducido por el cristiano, pero siempre en armonía con las Sagradas Escrituras. Amén, hay principios acá. La Biblia no nos da principios, la Biblia nos da principios generales. Y esto no niega ni la suficiencia de las Escrituras ni el sentido común de las personas. Como ya lo dije, el ejemplo lo tenemos en el culto. ¿Cómo se hace un culto?
Dios dice que hagamos el culto. ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué horas? No, el Señor dijo solamente el día. Pues no dijo a qué hora hay que hacerlo. Hay iglesias aquí que lo hacen a las 5 de la mañana, 7, 8, por la tarde. De pronto los hermanos de Tuluá están diciendo, pastores, ¿qué tiene que ser en la mañana? Bueno, la Biblia no me dice que tiene que ser en la mañana, por eso allá lo hacemos en la tarde. Claro que lo hacemos por una necesidad. De pronto cuando es de ser un pastor en Tuluá, ahora sí lo hacen en la mañana. Pues, no nos dice el día, bueno, el día sí, no nos dice la hora. En cuanto al gobierno de la iglesia, hermanos, por eso las iglesias son independientes y libres en su gobierno. No hay una norma que nos diga, es que esto tiene que ser así, 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 así. Y en cuanto al sueldo del pastor, es que el pastor se tiene que ganar este sueldo. No, hermano, es de acuerdo a la iglesia. Si la iglesia está bendecida económicamente, pues obviamente el pastor lo va a estar. Si la iglesia no tiene más dinero, es pequeña y no alcanza, sino para que el pastor se compre una cicla, pues eso tendrá. Pero si la iglesia crece y es bendecida y le alcanza para el carrito, pues se lo comprará. Pero es de acuerdo, hermanos, a cada iglesia local. Amén. Entonces, ¿dónde encontramos eso? En 1 Corintios 14, 26, 40. Lo único que el Señor pide es hágase todo decentemente y con orden y para la gloria de Dios. Esto es entonces así el párrafo número 6, que tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo concluimos entonces, hermano? El párrafo nos habla, y otra vez, en el fuego controversial de la Iglesia Católica y las iglesias en esa época anabaptistas, ahora carismáticas y pentecostales, que la Escritura es suficiente. No necesitamos una palabra de afuera, no podemos quitarle, no podemos añadirle, ella es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. Por eso yo me paro aquí, y lo mínimo que les pido, hermanos, es que por favor, si no lo he hecho, vuelvo a insistir en esto, para el nuevo año. ¿Cuál nuevo año? Arranque ya. Léase la Biblia, póngase de meta eso para el otro año, leerse la Biblia de pasta a pasta. La hermana ya lo hizo, siendo hermana. Todavía no he terminado. Pero el año pasado lo hizo. Sí. Bueno. Y así, y mire, y usted lo hace la primera vez y le queda gustando y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, hermano, hasta llegar el momento. Ahora sí, yo le dije a mi esposa, terminamos aquí y yo tengo una Biblia por ahí que la voy a estudiar. No sé si me demoré 2 o 3 años, pero como ya estudié la Biblia, creo que completamos 4 años de venir leyéndola todos los años. Ahora sí me voy a detener a mirar verso a verso y quiero hacer estudios bien allí, obviamente. Pero bueno, por lo menos lea algo, pasta. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar, hermanos, en el colectivo.